Muy buenos días, queridos hermanos. Quiero compartir un mensaje que viene muy bien para el tiempo que estamos viviendo. Ya está culminando la bien llamada Semana Mayor, donde muchos recuerdan el sacrificio de Cristo Jesús y lo que hizo por nosotros, pero solamente conocen una parte de lo que verdaderamente significó la vida de Cristo Jesús para redimirnos, para rescatarnos, para darnos la esperanza de un futuro mejor. Quiero comenzar con un texto bíblico que se encuentra en el libro de Hebreos 4:15. Dice: a través de este estudio vamos a entender mucho mejor lo que verdaderamente significó la muerte de Cristo Jesús. Recordemos que para Él ofrecerse allí por nosotros tuvo que vivir una vida práctica. Recordemos que había la promesa en el libro de Isaías que vendría el Hijo de Dios, que viviría una vida santa, que se llamaría su nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dios vivió entre el pueblo, viviendo una vida de perfecta obediencia a los santos mandamientos de Dios, y nos mostró con su vida práctica cómo ser más que victoriosos, sujetos a la voluntad de Dios, a su gracia y a su ayuda, a su bendición. Dice 4:15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Oremos. Querido y amado Padre, gracias por todo lo que hiciste en Cristo Jesús por nuestra redención. Gracias porque aún sigue obrando a nuestro favor allí a la diestra tuya como nuestro divino intercesor, como nuestro abogado defensor, como nuestro gran sumo sacerdote. Gracias, Padre Santo, por ese regalo, esa dádiva del cielo para redimirnos, para justificarnos y para perfeccionarnos, para que con su vida práctica nosotros aprendamos a depender de ti y menos de nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender ese gran sacrificio y a darle el valor que ello requiere. Dirige esta meditación a través de tu Santo Espíritu, purifica mis labios con el carbón de tu altar y que lo que salga de mi boca sea palabra de Jehová y no palabra de un hombre. La honra y la gloria para ti, Señor. Por los méritos de Cristo Jesús, imploro tu bendición. Amén. Ahí dice: ¿alguna vez pasó alguna evaluación o fue obligado a esperar por algún resultado? ¿Por qué decimos esto? ¿O por qué digo esto? Porque muchas veces la gente se desanima porque Cristo tarda, porque hay mucha crueldad, hay mucha inmoralidad, hay mucha injusticia, muchas cosas, pero se nos olvida que Cristo Jesús ya nos había advertido. Por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará, o la fe de muchos decaerá. Pero en Mateo 24:4 el Señor dijo: mirad que nadie os engañe. Velemos y oremos para no entrar en tentación. Es la orden de Jesús. Que aunque no entendamos muchas cosas, debemos estar en comunión con Él a través del estudio de la palabra, a través del estudio de la Biblia, compartiendo, hablando de Jesús, no hablando de nuestros problemas, no hablando de nuestras tristezas, sino gozándonos de que aún tenemos una nueva oportunidad. Cada día que nos da el Señor de vida es un tiempo de gracia extendido para que demos honra y gloria al Señor, compartiendo con otros esta bendita salvación. Bueno, ¿pasó alguna vez alguna evaluación o lo obligaron a esperar por algún resultado? Naturalmente,
la espera genera ansiedad y pensamientos de autoevaluación. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Cristo tarda tanto en venir? Me puse a hacer las cuentas hace un momento. Desde el momento que Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, en el año 31, hasta esta fecha llevamos 1994 años. Y recordemos que muchos de los discípulos esperaban la venida de Jesús. Ellos acababan de perder al Maestro. ¿Cuánto más nosotros que de mis abuelos, mis padres, anhelaban la venida de Cristo Jesús? Y ya estamos en el 2025, a mediados ya de año, y todavía no viene. Pero recordemos que si aún tenemos vida es porque tenemos que entregarnos totalmente a nuestro abogado defensor. Con alma, corazón y vida, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con toda nuestra voluntad. En los tiempos bíblicos, cada vez que comenzaba el año, el pueblo de Israel hacía un ejercicio de autoanálisis, de reflexión. ¿Has meditado alguna vez cómo estoy yo con Dios? ¿Cómo estamos con Dios? ¿Estoy en comunión con Dios? ¿Estoy permitiendo que su justicia me sea imputada, que sea sellado para el día de la redención, como dice Efesios 1:13 y 4:30? ¿O como dice el libro de Apocalipsis capítulo 7? ¿O como dice Ezequiel capítulo 9? ¿Estamos permitiendo que en mi vida verdaderamente sea consecuente con el libro sagrado? ¿Estoy permitiendo que Dios cumpla sus propósitos en mí? Recordemos que Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y Efesios dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Estamos preocupados por nuestra vida espiritual o estamos más preocupados por lo que se ve en este mundo? Porque recuerda que en Isaías 45:22 dice, puestos los ojos en Cristo Jesús. Miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Hebreos 12:2 vuelve y lo recuerda, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. No nos distraigamos con lo que este mundo está viviendo y padeciendo. No, que nuestra mente, nuestra mira esté en aquel que todo lo puede. Reflexionemos. ¿Qué hay aquí en mi mente que no pueda ser pleno en Cristo Jesús? Porque Jesús quiere hacernos plenos en Él. Pero tenemos que darle la oportunidad de que Él se glorifique en cada uno de nosotros. Esto sucedía en la época del día de la expiación, cuando el santuario era purificado. Por eso, si no entendemos el ministerio del santuario terrenal que está en el libro de Éxodo, Levíticos y Números y en el libro de Hebreos, no vamos a entender ni a comprender lo que está haciendo Cristo Jesús en el lugar santísimo en los atrios celestiales. Recordemos que allí cada año hacía un tiempo de expiación. Durante el año entraban los pecados por el sacerdote y todo eso allí, y lo introducían los pecados del pueblo a través de la sangre del cordero, allí están. Entonces lo mismo sucede hoy, confesamos nuestros pecados y esos pecados se los entregamos a Cristo Jesús y su justicia nos es imputada y su sangre expiatoria me limpia de todo pecado. Pero debo confesar mis pecados, aún el más pequeño, para que mi mente sea limpiada y purificada. En este periodo, un tipo de juicio se llevaba a cabo, cuando el pueblo era llamado a afligir el alma y a hacer un profundo autoexamen.
Vamos un momentico al libro de Levítico 16:29. Levítico 16:29. Levítico 16:29 al 31. Dice así, 29 al 31. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Afligiréis vuestras almas. Y muchos hoy en la iglesia están celebrando carnavales, fiesta del pastor, fiesta de los conquistadores, fiesta de la madre, fiesta de la secretaria, mejor dicho, fiestas de todo. Pero me dice la Biblia que no es tiempo de fiesta, que es tiempo de afligir mi corazón y ponerme en comunión con Dios. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico. No es tiempo de algazaras ni de... No. Dice, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpiados de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, afligiréis pues vuestras almas en estatuto perpetuo. Eso no quiere decir que no tengamos que trabajar, sino que el trabajo no lo llevemos al extremo y perdamos el momento de estar en comunión con Dios, afligiendo nuestra mente, diciéndole, Señor, ¿dónde estoy fallando? ¿Dónde he pecado? Como dijo el salmista, escudriñame, sondéame, corrígeme, instrúyeme, guíame. Es tiempo de aflicción. Vamos un momentico al libro de 2 de Corintios 13:5. 2 de Corintios 13:5. 2 de Corintios 13:5. Dice allí la palabra de Dios, algo importante para ti y para mí. 2 de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es terrible porque muchos de nosotros estamos más pendientes de lo que mi hermano, mi hermana, nuestro prójimo hace, y yo no me estoy haciendo un autoexamen. La Biblia me dice a mí que soy responsable de mi propia salvación. Cristo Jesús me dio ese regalo, pero quizás nos creemos tan perfectos, nos creemos tan santos, que descuido mi propia salvación por estar mirando qué hace o qué deja de hacer mi hermano y mi hermana. La Biblia me dice autorreflexión, examínate a ti mismo. Es importante atender el llamado de Dios. Examinaos a vosotros mismos, examínate a ti mismo. Me está hablando a mí como individuo y a la iglesia, porque dice examínate y examinaos, tanto personalmente como en la iglesia. De hecho, el santuario y sus servicios ilustran 3 fases del ministerio de Cristo Jesús en favor de la salvación del ser humano. Primero, no son 3 sino 4. Primero, vivió una vida práctica, una vida de perfecta obediencia, haciendo la voluntad de Dios, agradándose en hacer la voluntad de Dios. Y tú y yo, ¿para quién queremos obrar? ¿Para agradar a Dios o para que nos den una palmadita en la espalda o nos aplaudan en la iglesia? La sabiduría, los dones y los talentos pertenecen a Dios. Por lo tanto, la honra y la gloria tienen que ser para nuestro Padre Celestial. Nosotros solamente somos instrumentos a su servicio. Instrumentos que comparten el mensaje de salvación. Pero si no estamos llenos del Espíritu de Dios, no podemos compartir el mensaje de salvación. Porque es el Espíritu el que me invita a llevar el mensaje, como lo hizo con Felipe. Felipe, ve a aquel hombre que está leyendo la Biblia, pero no entiende lo que está leyendo. Romanos 10 me invita a mí
que debo de ir ante aquellas personas que no conocen de la Biblia y le ayude a entender y comprender la Biblia. Pero si no estudiamos la Biblia, si no tenemos comunión con Dios, ¿qué vamos a compartir? ¿Qué voy a compartir? ¿Qué le voy a enseñar? Debo llenarme de su palabra. Su palabra da sabiduría, da discernimiento, da entendimiento. Pero si no estudio la Biblia, ¿cómo voy a compartir el mensaje con aquellos que no lo tienen? Vivió una vida perfecta enseñando cómo es el Padre, vindicando el carácter y el amor del Padre. Luego ofreció un sacrificio perfecto. Juan 14:30 dice: vámonos de aquí porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Quién de nosotros podemos decir eso? Ni yo lo puedo decir. Pero Él me enseña cómo vivir una vida perfecta de obediencia, y cuando yo lo acepto, su justicia me es imputada para que sea la sal de la tierra y la luz del mundo. Es decir, que sea un instrumento que comparta el mensaje de salvación. Un sacrificio perfecto, un sacrificio sustitutivo, porque el que debería estar en esa cruz soy yo, y Él ocupó mi lugar por mis pecados. Luego es nuestro mediador, es el sacerdote, es nuestro abogado defensor, es nuestro gran sumo sacerdote, es el que intercede por nosotros y es el que lleva el juicio final. Por eso no debemos sentir ningún temor. Si tu vida está en las manos de Cristo, no tienes por qué sentir ningún miedo. Si Jesús es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por favor. Si tenemos miedo es porque aún no estamos en comunión con Dios. Si nuestra vida la hemos puesto en las manos de Dios, no hay por qué temer. Durante el año, el santuario era contaminado por los pecados del pueblo que simbólicamente eran transferidos al interior del santuario. Recordemos que los israelitas, cuando pecaban, llevaban un corderito allí, colocaban sus manos en las cabezas, confesaban su pecado y con su propio cuchillo quitaban la vida al corderito, y el sacerdote cogía la sangre y la esparjaba en el altar del sacrificio y en el altar de incienso y en el lugar santísimo. Entonces, simbólicamente entraba con la sangre nuestros pecados y contaminaba el santuario. Por eso era necesario hacer expiación cada año. Ese año para nosotros espiritualmente comenzó el 22 de octubre del año 1844. Todo ese tiempo de ahí hasta acá es un tiempo de gracia para que autorreflexionemos, nos autoexaminemos y nos pongamos en las manos de Dios para que limpie nuestra mente de toda contaminación y seamos sellados por el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios me use para compartir el mensaje de salvación. Por eso era necesario una purificación a fin de simbólicamente limpiarlo de los pecados acumulados durante el año. Bueno, y se preguntará, bueno, ¿y eso ahora qué tiene que ver? ¿Cómo es que en el cielo, un lugar puro y santo, esté contaminado? Sí, simbólicamente, cuando confesamos nuestros pecados, y una cosa sí es segura, es mejor confesarlos que no confesarlos, porque si los confesamos, esos pecados son imputados a Cristo Jesús. Pero como Él vivió una vida perfecta, es nuestro gran sumo sacerdote, es la ofrenda perfecta, es el sustituto, entonces su justicia me es imputada. Yo le confieso mis pecados y Él me regala su manto de justicia. Entonces ya el Padre no me mira a mí como pecador, sino como una persona santa y limpia. ¿Por qué? Porque Jesús está allí diciendo: Padre, lo conozco por su nombre y lo tengo esculpido en las palmas de mi mano.
Entonces Jesús me hace que sea acepto en el amado por su vida perfecta. ¿Cómo se realizaba la purificación del santuario terrenal? ¿Cuándo ocurría? Bueno, el juicio en el santuario terrenal tiene dos fases. Como ya vimos en esta exposición, el pueblo de Israel celebraba 7 fiestas a lo largo del año. La más importante era el día de la expiación. Celebraba la fiesta de las trompetas, el pan sin levadura, las primicias, la purificación, la expiación, la fiesta de las cabañas, pero el más importante era cuando el pueblo era llamado a hacer una autoevaluación, una autorreflexión y confesión de sus pecados. Para que en aquel gran día, el día de la expiación, fuera merecedor de recibir pleno perdón. Por eso nosotros ahora estamos en un proceso donde verdaderamente si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, pero todos los pecados, por pequeñito que sea. Entonces, en aquel gran día, cuando haga ya la expiación final, su justicia me es imputada, o sea, nos viste con el traje de su justicia y somos invitados a las bodas del Cordero. Pero si no tenemos ese traje, en vano es nuestra carrera. Porque tenemos que consagrar nuestras vidas al Señor para demostrarle al universo que verdaderamente creo en Jesucristo, que tengo fe en sus méritos y que busco la gracia de Dios para ser un verdadero hijo suyo, merecedor de las cortes celestiales. Aunque no merecemos nada, pero tenemos un digno representante en el trono de la gracia, quien obra a nuestro favor. Pero Dios el Padre no nos mira a nosotros, mira a Jesús. Y cuando mira a Jesús, entonces si yo he sido fiel a mi abogado defensor, Él me hace merecedor, porque dice la palabra de Dios que somos aceptos en el amado. Entonces, si queremos disfrutar de esa gracia, seámosle fieles a Jesús. Como nuestro abogado defensor, contémosle todo, porque es un abogado que ni se compra ni se vende. La ceremonia del día de la expiación tenía el propósito de hacer una triple limpieza. Primero, el del sumo sacerdote y su familia. Lo encontramos en Levítico 16:6 y 17. Vamos a leerlo un momentico. 16:6. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Tenía que Aarón confesar sus pecados, y como sacerdote de la casa de su familia tenía que confesar los pecados de su familia, los de él y los de su familia. Y el 17 dice: ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Mire qué interesante. Por él, por su familia y por la congregación. Jesús está haciendo expiación por ti, por mí, por la iglesia y por todos aquellos que acepten el llamado de Dios, que dice: venid a mí, venid a mí. Segundo, había que limpiar el pueblo y había que limpiar el santuario. Eso lo encontramos en Levítico 16, 20 y 33. 20, ¿qué dice el 20? Dice: cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de la reunión, y el 33 dice: y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. O sea, allí todo tenía que ser limpiado y purificado. Símbolo de las cosas celestiales es esto, dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. ¿Cuál es el cumplimiento del día de la expiación? También hay un día del juicio para los seguidores actuales de Jesús.
Interesante pregunta, porque me preguntarán, bueno, eso fue allí y hoy es lo mismo, allí fue literal y hoy es espiritual, por fe. Confesamos nuestros pecados, los entregamos a Jesús y Él nos imputa su justicia y nos hace aceptos en el amado, merecedores de la gracia de Dios para seguir en este caminar cristiano hasta el día de Jesucristo. El juicio en el santuario celestial. De acuerdo con el libro de Hebreos, los servicios y las ceremonias del santuario terrenal eran una representación o sombra de las cosas celestiales. Eso lo encontramos en el libro de Hebreos 8:5. Hebreos 8:5. Libro de Hebreos 8:5 dice así. Hebreos 8:5. Vamos a leer desde el 4 para encontrar el contexto. Dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdote que presente las ofrendas según la ley, los cuales servían a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te mostró en el monte. Todo lo que fue en el santuario hebreo, que fue sombras y figuras, allí fue literal y hoy es espiritual. Vamos caminando por fe y por fe entregamos a Dios nuestros pecados y por fe tenemos que creer que Él perdona nuestros pecados, que Él se olvida de ellos, por fe. Entonces, la purificación del santuario terrenal ilustraba la obra de Cristo en favor del pecador y el juicio que se realizaría en el cielo. Ahora se está llevando esa obra a cabo, ahora, y pronto, muy pronto, el tiempo de gracia se va a acabar. Hazte un examen, autoexaminémonos, cada uno de nosotros. Autoevaluémonos, ya les he leído los textos donde Dios nos manda a que nos autoevaluemos. Desde el punto de vista del pecador, el sacrificio de Cristo en la cruz fue completo, pero los registros de los pecados permanecen. Por esa razón, el santuario celestial debe pasar por una purificación. Dios en Cristo Jesús hizo provisión para el perdón de nuestros pecados, pero si no confesamos nuestros pecados, ¿cómo quiere que nos perdone? Debemos de confesar nuestros pecados para recibir el don gratuito de su gracia, la gracia del perdón. Y así Él también, cuando queremos verdaderamente abandonar nuestros pecados, Dios nos concede un maravilloso don que se llama el don del verdadero arrepentimiento. Pero debo buscarle y confesarle para recibir de Él su bendición. Otra cosa, si nosotros confesamos nuestros pecados y hacemos todo lo que esté de nuestra parte para abandonar todos esos pecados, abandonar las malas costumbres, los malos hábitos, Dios nos otorga gracia y poder para vencer y abandonarlos. Entonces, cuando estemos pasando allí en el registro del cielo y vea al Señor que hemos hecho toda nuestra parte para vencer, dice la Biblia que Él nos concederá lo que nos haga falta y nos dará el don del perdón. Se llama justificación por la fe, pero debemos mantenernos firmes, viviendo por un así dice Jehová. No por lo que dicen en la iglesia los pastores, no por lo que digan los ancianos, lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que vale. Que tu vida sea práctica en obediencia como lo hizo Cristo Jesús. Miren y eso está en la Biblia, Juan 5:30. Miren lo que dice la palabra de Dios, Juan 5:30. Jesús nos dejó maravillosas enseñanzas de las cuales debemos aprender un montón de cosas. Dice San Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo,
porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, la del Padre. Jesús siempre hacía lo que a Dios le agrada. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Para quién hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra intención de hacer lo que hacemos? ¿Para agradar a Dios o para agradarnos nosotros mismos? Piénsalo. Llegará el momento en el que Dios comenzará a juzgar a los habitantes de la tierra, definiendo quién será salvo y habitará en la ciudad santa. Profecía de la fecha del juicio. ¿Cuándo comenzó esto? La purificación anual del santuario terrenal señalaba a la purificación del santuario celestial. Es evidente que no exista pecado en el cielo, pero sí el registro de los pecados. Apocalipsis 20:12. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 20:12. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Apocalipsis 20:12. Apocalipsis. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es interesante porque hay un libro de memorias, está el libro de la vida, están los libros donde muestran para quién, cuál fue el propósito con que hicimos cierta obra. Está el libro de aquellas ocasiones que descuidamos de hacer la obra. Está todo registrado en el cielo y cada uno de nosotros tenemos que pasar ante el tribunal de Cristo para ser juzgados según sean nuestras obras. Ahora vamos al libro de Isaías 65. Isaías 65, 6 y 7. Isaías 65, 6 y 7. Isaías 65, 6 y 7. He aquí que escrito está delante de mí. No callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres, juntamente los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados, me afrentaron, por tanto yo les mediré su obra antigua en su seno. Todo está pasando ante el gran tribunal. Si tú has confesado los pecados a Dios y si yo los he confesado, debo tener la certeza, la fe y la seguridad de que Dios me ha perdonado mis pecados, nuestros pecados, nos ha perdonado. Y debemos tener esa paz, esa fe y esa seguridad de que si así lo dijo Dios, es verdad, porque Dios no miente. Y estos deben ser eliminados de los registros de los justos por un proceso judicial en el cielo. O sea, cuando pasemos la revista ante el tribunal de Cristo, le vamos a demostrar a Dios a través de los registros que verdaderamente nos hemos esforzado a hacer la voluntad de Dios. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Aplicación, el principio día por año, de interpretación profética, es decir, cada día en profecía equivale a un año literal según Números 14:34 y Ezequiel 4:6 y 7. Cuando pasaran 2300 años, el santuario sería purificado y llegaría el día del juicio. El próximo paso es descubrir cuándo comienza este periodo profético. Esto que voy a leer está en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto lo encontramos en el libro de Esdras y Nehemías. Más claramente allí
sabemos que el pueblo hebreo, después de los 70 años de cautiverio en Babilonia, fue otra vez dada la orden que fueran a Jerusalén a levantar los muros y a reconstruir el templo para que empezaran otra vez una vida conforme al pueblo de Dios. O sea, se les devolvieron todos los argumentos y la potestad de ser otra vez ciudad, ya no cautiva sino libre. 70 semanas. Recordemos que todo esto comenzó en el año 457, cuando la restauración. Luego pasaron 490 años y llegó la restauración completa del templo de Jerusalén. Luego pasaron 62 semanas, o sea, 434 años, y apareció el Mesías prometido. Año 27 fue el bautismo de Jesús a los 30 años. Fue ungido por el poder del Espíritu Santo después que salió de las aguas bautismales para comenzar un plan de redención. Fue crucificado en el año 31. Ahí se cumplen una semana más de las 69. Falta una semana, que fue cuando los 3 años y medio después del bautismo, a la crucifixión de Cristo. Y luego hay otros 3 años y medio para el sellamiento. Ya no había solamente el mensaje para el pueblo hebreo, para los judíos, sino que debido al rechazamiento de Cristo Jesús como Redentor, como Salvador por la nación judía, entonces ahora era ya para toda la nación, para todo mundo, gentiles, creyentes y no creyentes, sino para todo el que acepte a Jesús como Salvador y Señor. Entonces Dios lo recibe en sus brazos de amor y le da la bienvenida porque Cristo Jesús es su Salvador. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y Señor, Dios se complace y le dice: bienvenido, hijo, bienvenido. Por eso es importante entender estas maravillas a través del santuario, porque si no entendemos lo que sucedió en el santuario hebreo y no entendemos por fe lo que está sucediendo en el santuario celestial, entonces no entenderemos verdaderamente qué es lo que costó la vida de Cristo Jesús, qué es lo que está haciendo Jesús en el santuario celestial, cuál es la obra que está haciendo allí para terminar, para dar punto y final al pecado y a los pecadores y al originador del pecado, que es Satanás. Bueno, ya habiendo dicho esto, ahora ya han pasado del año 57 para llegar hasta las 2300 tardes y mañanas. Entonces ahora tenemos que mirar hasta el año 34. ¿Cuánto tiempo queda desde ahí, del año 31, hasta llegar a 1844? Quedan 1810 días que terminaban en el año 1844, 22 de octubre. (2300 tardes y mañanas). 457 antes de Cristo hasta el año 1844 después de Cristo, cuando comienza el juicio investigador. Ya recordamos que la restauración del templo de Jerusalén, los muros, el ungimiento de Jesús a través del bautismo, la crucifixión de Cristo, el apedreamiento de Esteban, el primer mártir cristiano, y desde ahí en adelante llegamos a 1844, 22 de octubre, empieza el juicio investigador, o sea, día de expiación, purificación del santuario celestial, según lo que pasaba en el tabernáculo hebreo, según Levítico 16, 29. 2300 tardes y mañanas. 457
22 de octubre de 1844. Ahí concluyen las 2300 tardes y mañanas. 22 de octubre 1844. Ahora nos trasladamos al cielo. Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Allí estaba como intercesor. Ahora sigue llevando una doble función. Es intercesor y es nuestro sumo sacerdote. Es nuestro abogado defensor. Entonces no hay por qué tener miedo del juicio, porque el juicio es a mi favor, a nuestro favor, a vuestro favor. Si hemos confesado nuestros pecados, no hay por qué tener miedo. Dios en Cristo Jesús perdona nuestros pecados, porque Jesús es todopoderoso. Venció en la cruz del Calvario y por tanto es digno de tenerlo como nuestro abogado defensor. Nueva fase de la obra de Cristo en el santuario celestial. En la tierra surge la iglesia remanente, restaurando las verdades bíblicas. El pueblo, el movimiento adventista fue llamado para restablecer las verdades bíblicas, así como el pueblo hebreo levantó los muros, reconstruyó el templo. Dios, mire lo que dice Isaías 58:12, Dios levantó un pueblo profético para que haga esta obra, y los suyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarán y serán llamados reparadores de portillos, restaurador de calzadas para habitar seguros. Dios nos ha llamado a exaltar la santa ley de Dios, a decir que hay un santuario que tiene que ser purificado, el del cielo y nuestra mente, a restaurar las verdades de la palabra de Dios, la no inmortalidad del alma, la verdad del sábado, la verdad de que hay un juicio investigador, que hay un día de expiación, donde Dios nos llama que hagamos un autoexamen y confesemos nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esto es una obra maravillosa que Jesús está haciendo en el cielo, y Dios levantó al movimiento adventista del séptimo día para que predique estos mensajes. El mensaje de la justificación por la fe, que es el mismo mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, 6 y 7. Mire lo que dice Apocalipsis 14, 6 y 7. El último mensaje de amonestación para el mundo perdido dice: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿A dónde me manda? A adorar al Creador. ¿Y cómo hago eso? En su día santo, donde me recuerda quién creó este mundo, quién te hizo a ti, quién me hizo a mí, quién te redimió a ti, quién me redimió a mí. Cristo Jesús nuestro Señor. Él es el Creador, Él es el Redentor, y que además intercede por cada uno de nosotros en el tribunal del cielo. Un sacerdote santo en un lugar santo, Cristo Jesús nuestro Señor. Ministerio básico de Cristo. Esto lo encontramos en Hebreos 7:22 y al 26. Hebreos 7:22 al 26. Acompáñenme en la lectura para que no crean que es invento de este servidor. Eso está escrito en la Biblia. Hebreos 7:22 al 26 dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, o sea Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¡Qué maravilla! Por eso, no tengamos miedo. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y pongamos nuestras vidas
bajo su protección, bajo su custodia, y Él nos guardará en completa paz. 31. Cristo Jesús muere como redentor. En 1844 empieza como sacerdote, intercesor. 1844 hasta hoy es el sumo sacerdote que intercede en el juicio final, día de expiación. Es importante que nos pongamos hoy, ahora mismo, reflexionemos, nos autoexaminemos y entreguemos nuestros pecados a Cristo Jesús. Porque dice el libro de Juan, primera de Juan 1:7, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y creamos por fe que Él nos perdona y tengamos esa paz y esa seguridad de que somos perdonados, limpiados de todo pecado. ¿Cómo escapar de este juicio? ¿Cómo podemos ser salvos en este momento en que los nombres están siendo analizados en el santuario celestial? Fácil. Cristo Jesús es nuestro juez. Solo existe una esperanza de escapar de la condenación en el juicio y obtener la vida eterna. Entregar nuestro caso en las manos de Jesús, el juez justo. Hechos 17:31. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio a su Hijo. Juan 5:22. Pablo enseña que Jesús es juez de los vivos y de los muertos. Hechos 10:42. El libro de Apocalipsis, al hablar sobre los salvos, declara: han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Bendito sea el Señor por sus maravillosas promesas. Eso lo encontramos en Apocalipsis 7:14. Los salvos alcanzarán una rica experiencia con Jesús, creerán en su sacrificio expiatorio y se aferrarán a sus méritos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo Jesús es nuestra única garantía de salvación. Cristo Jesús es nuestra única esperanza. Hechos 4:12. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ven a Cristo, ven ahora, ven sin tardar. Eso lo encontramos en Hebreos 4:14-16. Sí, el templo celestial se convirtió en un lugar de expiación y juicio, pero el juez nos ama y desea conceder a todos los méritos de una vida sin pecado, que es la única forma de escapar de la condenación eterna. Por eso, vamos a acercarnos a Jesús con toda confianza. Amigos, hoy descubrimos que en el cielo se está llevando a cabo un juicio y que debemos evaluar profundamente nuestra mente, nuestro corazón, si estamos verdaderamente en comunión con Dios o no lo estamos. ¿Qué le falta para entregarle a Dios? ¿Has pensado qué te falta para entregarle a Dios? Pienso también, ¿qué me falta para entregarle a Dios? El libro de Proverbios dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dios quiere que le entreguemos nuestra mente, nuestro corazón, para que el Espíritu Santo pueda con toda autoridad y con nuestro permiso guiarnos y dirigirnos para que seamos verdaderos hijos de Dios. Vivir una vida en el Espíritu. Hoy Cristo está realizando un gran juicio
y necesitamos rápidamente deshacernos de todo lo que nos aparta de Dios. Tremendo llamado de atención. Toma hoy su decisión. El tiempo es hoy, ahora. Mañana puede ser demasiado tarde. Querido hermano, querida hermana, afiancemos nuestros pasos en la roca de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. No perdamos tiempo en cosas y trivialidades de este mundo. Comunión con Dios, tiempo de calidad con Dios. No pierdas tiempo con las cosas de este mundo, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Solamente eso es lo que vale la pena, prepararnos para la cultura del cielo. Permite que el Espíritu de Dios te abrace y te ayude a transformar su vida a imagen y semejanza de Cristo Jesús, y así poder reflejar el carácter de nuestro amado y buen Jesús, y así el Señor nos impute su justicia, su traje blanco, y seamos merecedores de participar de las bodas del Cordero. Es mi deseo de oración que te hagas un autoexamen y nos entreguemos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todos nuestros ánimos a Cristo Jesús, porque Él es el único que puede guardarnos sin caída. Judas 24. Que Dios te bendiga y te conceda su bendición.